Un dipolo consiste en cargas más E y menos E separados por 0.68 nanómetros. Está dentro de un campo eléctrico de magnitud 2.2 por 10 a la 4 newton por unidad de Coulomb. Inciso A. ¿Cuánto vale su momento dipolar? Inciso B. ¿Cuál es la torca sobre el dipolo cuando se encuentra perpendicular al campo? Inciso C. ¿Cuál es la torca sobre el dipolo cuando está a un ángulo de 45 grados del campo eléctrico? Inciso D. ¿Cuál es el trabajo que se requiere para hacer girar el dipolo desde su posición orientada paralelamente al campo hasta una posición antiparalela al campo? Para el inciso A, cuando nos pregunta cuánto vale su momento dipolar, lo que nos está solicitando el problema es que determinemos cuál es la magnitud de dicho momento dipolar eléctrico. Eso va a ser igual a la magnitud de la carga por la distancia de separación. En este caso nos habla el problema de que tenemos dos cargas más E y menos E. Es decir, que la magnitud de la carga es la magnitud de la carga fundamental 1.60 por 10 a la menos 19 Coulomb por la distancia de 0.68 por 10 a la menos 9 metros. Es decir, que nuestra magnitud del momento dipolar será de 1.09 por 10 a la menos 28 Coulomb por metro. El inciso B nos solicita cuál es la torca sobre el dipolo cuando se encuentra perpendicular al campo. Entonces, para poder determinar cuál es esa torca, necesitamos considerar nosotros nuestro campo eléctrico, orientar nuestro campo eléctrico. Para eso vamos a realizar un esquema de cómo sería cómo estaría orientado nuestro dipolo dentro de ese campo eléctrico. Vamos a considerar nosotros que tenemos un sistema de coordenadas X positivo hacia la derecha, Y positivo hacia arriba, y vamos a dibujar que nuestro campo eléctrico va de esta forma. Va a lo largo del eje X. Aquí tendremos nuestro campo eléctrico y vamos a orientar nuestro dipolo, que consiste en dos cargas, una más E y otra menos E, orientadas a 90 grados de nuestro campo eléctrico. Entonces, ¿qué debe de ir a 90 grados? Pues lo que debe de ir a 90 grados debe de ser el momento dipolar eléctrico. Nuestro vector de momento dipolar eléctrico debe formar un ángulo de 90 con alguna de las líneas del campo eléctrico. De tal manera que como nos solicita la torca que produce el campo eléctrico sobre este dipolo cuando tenemos esa situación, vamos a considerar que la magnitud de la torca, considerando que la torca es igual al producto cruz del momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico, entonces podemos considerar que la magnitud de la torca va a ser la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por seno del ángulo entre los dos vectores. Y esto nos quedaría a nosotros como 1.09 por 10 a la menos 28 Coulomb por unidad de metro por 2.2 por 10 a la 4 Newton por unidad de Coulomb por seno de 90. Y esto es igual a 2.40 por 10 a la menos 24 Newton por unidad de metro. Y esa sería nuestra torca bajo la situación que nos plantea nuestro inciso B. El inciso A nos pedía el momento dipolar eléctrico, la magnitud. El inciso B nos pide la torca cuando el ángulo que se forma entre el dipolo y el campo eléctrico es de 90 grados. Y el inciso C nos solicita también que determinemos la magnitud de la torca cuando el ángulo que se forma entre el dipolo y el campo eléctrico es de 45 grados. Entonces nuestra ecuación va a ser exactamente similar. Lo único que cambia sería en este caso el ángulo. El ángulo debe ser 45 grados.
Vamos a considerar de todas formas nuestro dibujo, nuestro esquema para la situación planteada. Vamos a seguir manejando la misma dirección de campo eléctrico. Vamos a dibujar nuestras líneas y vamos a orientar dentro de esas líneas de campo eléctrico nuestro momento dipolar eléctrico formando, bueno, nuestro dipolo y el momento dipolar eléctrico de dicho dipolo formando el ángulo de 45 grados con respecto al campo eléctrico. Entonces, la magnitud de la torca es igual a la magnitud del momento dipolar eléctrico por la magnitud del campo eléctrico por el seno del ángulo entre los dos. Es decir, 1.09 por 10 a la menos 28 por 2.2 por 10 a la 4 newton por unidad de coulomb por seno de 45 grados. Y la torca para nuestro inciso C sería de 1.70 por 10 a la menos 24 newton por unidad de metro. Así ya tenemos nosotros nuestros primeros 3 incisos resueltos. Y nuestro último inciso nos solicita: ¿cuál es el trabajo que se requiere para hacer girar el dipolo desde su posición orientada paralelamente al campo hasta una posición antiparalela al campo? Bueno, para nuestro inciso D vamos a considerar nosotros las dos situaciones que nos plantea el problema. Las situaciones que nos está planteando es que tenemos nuestro campo eléctrico siempre considerando la misma elección que teníamos previamente para nuestro sistema de coordenadas, y vamos a considerar las dos situaciones que nos plantea. Una situación en la que nuestro dipolo está paralelo al campo y otra en la que está dirigido en forma antiparalela. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si está paralelo al campo, lo que quiere decir es que nuestro vector de momento dipolar y nuestro vector de campo eléctrico deben de formar 0 grados entre sí. Y cuando está en una posición antiparalela, el ángulo que se forma entre el vector de momento dipolar eléctrico y el vector de campo debe de ser de 180 grados. Es decir, que nosotros queremos pasar de esta posición y girarlo en sentido antihorario hasta que forme 180 grados. O girarlo, mejor dicho, de forma general, hasta que forme 180 grados. ¿Cómo vamos a determinar nosotros eso? Vamos a considerar esta ecuación. El trabajo es igual a menos delta U. El trabajo hecho por una fuerza conservativa. En este caso vamos a considerar que el trabajo que tenemos es un trabajo debido a una torca que es producida por una fuerza conservativa. Donde menos delta U es igual a decir menos energía potencial en 2 menos energía potencial en 1. Y la energía potencial de un dipolo en una región en la que existe un campo eléctrico se determina por menos el producto punto del dipolo eléctrico y el campo eléctrico. Y esto también se puede escribir como menos P por E por coseno del ángulo entre los dos. Es decir que para nosotros la energía potencial en 2 va a ser igual a menos P por E por coseno de Φ2, y la energía potencial en 1 menos P por E por coseno de Φ1. Sustituyendo, nos quedaría menos P por E por coseno de Φ2 menos
menos P por E por coseno de phi 1. Esto sería igual a decir P por E por coseno de phi 2 menos P por E por coseno de phi 1. Podríamos nosotros sacar factor común, magnitud del campo y magnitud del momento dipolar eléctrico. Podríamos expresar esto como P por E por coseno de phi 2 menos coseno de phi 1. ¿Cuál va a ser phi 2 y cuál será phi 1? Bueno, phi 2 es cuando está en una posición antiparalela, es decir, cuando el ángulo que se forma entre el momento dipolar eléctrico y nuestro campo eléctrico es de 180 grados, y phi 1 es cuando el ángulo formado entre esos dos vectores es de 0. Entonces, sustituyendo, nos quedaría que el trabajo es igual al momento dipolar eléctrico, 1.09 por 10 a la menos 28 coulomb por metro por la magnitud del campo, que es 2.2 por 10 a la 4 por coseno de 180 menos coseno de 0. Y esto nos daría menos 4.80 por 10 a la menos 24 joules. Ese sería el trabajo para llevar nuestro campo, nuestro dipolo, de una posición paralela a una posición antiparalela dentro de esa región en la que existe ese campo eléctrico de magnitud 2.2 por 10 a la 4 newton por unidad de curva.